del diclofenaco, del ketorolaco. El ketorolaco, chicos, anoten bien esto, el mecanismo de acción, ¿cuál es? Inhibir la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. O sea, ambos inhiben, tanto la COX-1 como la COX-2. ¿Bien? Y la inhibición de las prostaglandinas la hace a nivel periférica, no central, chicos. ¿Ya? Eso anotenlo bien. Es a nivel periférico la inhibición, o sea, por fuera, las prostaglandinas. ¿Listo? Eso recordar en el cual el mecanismo de acción. Y también nos habla la literatura de que el mecanismo de acción también del ketorolaco, un mecanismo de acción accesorio diferente a los otros AINES, es que libera ligandos endógenos del receptor de capa opioide. Entonces, para que vean ustedes, tiene mucha relación en la parte, tiene un poco de acción similar a los opioides, ¿no? A los fármacos, a los hipnoanalgésicos, que son otro grupo de fármacos. Entonces, para que vean ustedes, estos son los tres principales mecanismos de acción. Bien, inhibe la COX-1 y COX-2, inhibe la acción periférica de las prostaglandinas y por ende libera ligandos endógenos del receptor de capa opioide. Muy interesante, muy bonito el mecanismo de acción accesorio del ketorolaco. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que el ketorolaco se une a este receptor K, kappa, y va a producir una analgesia potente, una poderosa analgesia. Y ese es su principal efecto farmacológico, que es un poderoso analgésico, único de todos los AINES. El más fuerte analgésico de todos los AINES es el ketorolaco. ¿Ya? ¿Para qué sirve el ketorolaco en su efecto farmacológico? Para el dolor del paciente, un dolor agudo, moderado a severo, un dolor agudo severo. ¿Ya? No está indicado para dolores de tipo crónico, por si acaso. Anoten bien, el ketorolaco nunca se tiene que dar más de 5 días. ¿Ya? Solamente el ketorolaco me sirve para dolor de tipo agudo, reciente. Digamos, te dolió ahorita, te está durando tu dolor 2 días, 3 días. Si tu dolor es continuo del paciente, si el dolor es continuo y es agudo, abrupto, ahí se le tiene que dar ketorolaco. No cuando el paciente tiene una enfermedad crónica, como la artrosis, digamos. A un paciente con artrosis no le vas a dar ketorolaco, porque tú sabes que el dolor, o una artritis reumatoide, no le vas a dar, ¿por qué? Porque el dolor es crónico, a largo plazo, ¿ya? Tampoco le vas a dar a uno que tenga alguna enfermedad, alguna infección crónica, no se le da. Solamente está indicado para dolores agudos, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir el cólico biliar, por ejemplo, ¿no? O el cólico renal. El dolor es agudo, es abrupto, es súbito. Entonces, el efecto farmacológico, chicos, es un poderoso analgésico. Mejor que todos los aires, ¿ya? Es un excelente antipirético también, ya baja la fiebre, ese es antipirético, y poco antiinflamatorio, o sea, no se le usa el ketorolaco para bajar la inflamación, ¿ya? No se le usa el ketorolaco. Hay mejores antiinflamatorios, pero no se le usa al ketorolaco como antiinflamatorio. ¿Bien? Tiene poca acción antiinflamatoria y es antiagregante plaquetario. Esto de aquí es importante, es un importante, tiene una función importante en antiagregante plaquetario, o sea, disminuye la formación de coágulos. Entonces, eso me va a predisponer a que mi paciente tenga hemorragia. Entonces, así iniciamos, chicos. Tienen los 4 efectos farmacológicos. ¿Cuál es el más importante, chicos, de estos 4? ¿Cuál es el que tiene más? Analgésico, antipirético, antiinflamatorio, antiagregante. ¿Cuál de esos 4 es el efecto que más resalta el ketorolaco? Y por eso nosotros lo usamos en el hospital. ¿Cuál es su efecto, chicos? Principal del ketorolaco, que nosotros queremos y por eso lo usamos en el hospital. ¿Cuál es? Su efecto es Analgésico. Analgésico. muy bien, Analgésico. excelente. Incluso a dosis baja de ketorolaco, es un potente analgésico. Bien, entonces te cura, te puede incluso, se puede incluso después combinar con algún opioide, ¿no? Entonces se ha visto que el ketorolaco tiene un poderoso efecto analgésico y es por eso que se usa.
Pero ¿cuándo lo usamos? ¿Es un dolor agudo o es un dolor crónico que hace ya tiempo lo tiene el dolor? ¿Cuál es mejor? ¿En cuáles está indicado este fármaco? El ketorolaco, ¿un dolor agudo o es un dolor crónico? ¿Y cuántos días se tiene que usar el ketorolaco? Está indicado en un dolor agudo, súbito, y está indicado solamente máximo 5 días. Chicos, anoten bien. Solamente 5 días. Para que vean ustedes, aquí está el efecto del ketorolaco. Inhibe qué cosa el mecanismo de acción, COX-1 y COX-2. Al inhibir COX-1 y COX-2, el ketorolaco al inhibir su acción, no le deja actuar, no le deja actuar a la COX-1 para que forme la mucosa gástrica, entonces va a haber un daño gástrico. Eso es lo que se ha visto con el ketorolaco, que es un poderoso a la vez analgésico, también produce un efecto adverso que se llama úlceras gástricas, sangrados gástricos, ¿ya? Sangrados gastrointestinales. Y ese es por eso la razón por la cual se tiene que dar 5 días máximo, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí? Si tiene alguna pregunta, no hay problema, me interrumpe la clase y yo lo vuelvo a repetir. ¿Listo? Entonces ya hemos visto el ketorolaco. También inhibe la agregación plaquetaria, entonces es un potente antiagregante también plaquetario. Rápidamente se hace sangrar, ¿ya? Entonces no hay que combinarlo con anticoagulantes, con fármacos anticoagulantes, no hay que combinarlo al ketorolaco. Farmacocinética, chicos. ¿Cómo actúa o cómo viaja el fármaco a nivel de mi cuerpo una vez que yo lo tomo por vía oral? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le hace mi cuerpo al fármaco? Esa es farmacocinética. ¿Qué le hace mi cuerpo? ¿Qué transformación le hace al fármaco? Vamos a ver estos 4 pasos: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En la absorción del medicamento se absorbe bien por vía oral. Hay varias vías de administración: vía oral, sublingual, intramuscular y en colirio, ¿ya? La absorción por vía oral se retiene, chicos, cuando el paciente consume grasa junto con el fármaco. Entonces le tenemos que decir que no consuma grasas antes de tomar el fármaco. Bien, no consumir grasas antes de tomar el fármaco. Bien, incluso después no hay que darle porque va a retardar su acción. Si nosotros queremos una acción rápida, el paciente mejor que lo tome en ayunas, ¿no? Pero lo malo que al tomarlo en ayunas, ¿qué cosa va a producir, chicos, si lo tomamos en ayunas? Mayor gastrolesividad, ¿no? Es muy gastrolesivo. Distribución. En distribución atraviesa mal la barrera hematoencefálica, pero atraviesa poco la barrera para el cerebro, ¿no? Atraviesa poco. En el metabolismo, ¿dónde se metaboliza el fármaco? Se metaboliza en el hígado, ¿no? ¿Y la eliminación por dónde es? Mira, que en el hígado se metaboliza. ¿Y la eliminación por dónde es? A nivel renal. Por los riñones se excreta y también se excreta por las heces fecales, por vía biliar, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a su farmacocinética que nosotros tenemos que acordar. ¿Bien? Eso es lo importante. Ahora, las indicaciones, cuando yo indico un ketorolaco, cuando yo lo indico en un cólico renal, por ejemplo, cuando le duele, hay unas piedritas, miren, cuando hay unas piedritas a nivel de los riñones, de las vías renales, de los cálices renales, a nivel de esos lugares, las piedritas se pueden formar y eso se llama nefrolitiasis, ¿ya? Se forman unos cálculos dentro del riñón y eso se llama nefrolitiasis. Entonces, esta nefrolitiasis, cuando se impacta a nivel de la pelvis renal, produce un dolor que se llama cólico renal. A ese paciente que le da un cólico renal porque se obstruyó una piedrita a nivel de la pelvis renal o a cualquier nivel de las vías urinarias, le podemos dar un ketorolaco para disminuir su dolor intenso. Porque no se olviden que un cólico renal le duele aquí en la espalda al paciente. Un dolor tan intenso que hace que el paciente incluso se hinche, ¿no? Entonces, para mitigar ese dolor por el cólico renal, por estos cálculos que están presentes, estas piedritas que están presentes en el riñón, le vamos a dar un ketorolaco para que baje su dolor. Si se dan cuenta, este dolor del cólico renal es agudo, no es crónico, es agudo. ¿Bien? Entonces, en cólico renal, cuando el dolor es agudo e intenso, se da ketorolaco.
En dolor post-trauma, después de que te has traumatizado, no sé, después de que se te ha fracturado alguna parte del cuerpo o te has lesionado el abdomen, al paciente le duele mucho, entonces ahí le podemos dar, en un paciente post-traumático de un accidente automovilístico o cualquier otro accidente de tránsito, ¿no? Va a tener un dolor tremendo y nosotros le tenemos que dar ketorolaco. Si no me sirve ketorolaco, ¿qué voy a usar, chicos? Si no me sirve ketorolaco, le doy a este paciente un dolor postraumático. Si le doy ketorolaco y no le pasa el dolor, ¿qué le tengo que dar? ¿Cuál es el segundo escalón que yo tengo que hacer para el manejo del dolor? A ver, chicos, ¿cuál es mi segundo escalón? Hipnoanalgésicos débiles. Excelente, o un tramadol, una codeína, ¿no? Mejor tramadol. Pero si aún así no pasa, le damos el tercer escalón, que es la morfina, ¿no? Droga tipo morfina. Pero no lleguemos hasta ahí, chicos, porque morfina tiene efectos muy brutales, efectos adversos e irreversibles, que no vamos a poder nosotros solucionar. Entonces, por eso lo más hay que tratarlo al inicio con un ketorolaco, al inicio, ¿ya? Pero a corto plazo, ¿cuántos días máximo se tiene que dar ketorolaco? 5 días, máximo, ¿ya? Cólico biliar también cuando hay les duele mucho la vesícula biliar y aun cuando le hayan dado otros analgésicos no pasa, le damos, cuando el cólico biliar es intenso y no pasa con ningún otro analgésico, le damos ketorolaco, ¿bien? Y también le damos en colirio el ketorolaco cuando hay conjuntivitis alérgica estacional. Hay en presentación de colirio, se le da una vez al día, digo, una gotita cada 6 horas, ¿bien? Entonces, estas son las indicaciones que tenemos que yo tener en cuenta para usarlo en mi paciente que quiero para que le tenga una excelente analgesia. ¿Bien? Dudas que tengan, pregunten, ya sea por chat o en el grupo. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a continuar. Si no hay preguntas, continuamos. Ketorolaco. ¿Cuánto viene en la farmacia? Yo voy a la farmacia y pregunto, deme un ketorolaco. ¿Y qué le va a decir la farmacéutica? ¿De cuánto quiere? ¿No? Y uno va a decir, ahí se queda, ¿no? Entonces, chicos, ustedes van a la farmacia y van a ver estas presentaciones de ketorolaco. Viene ketorolaco en, perdón, en comprimidos de 20 miligramos y viene ketorolaco también en solución inyectable. Pero ahorita vamos a ver que viene en comprimidos de 20 miligramos, viene en comprimidos de 10 miligramos también. 10 y 20 miligramos viene ketorolaco en la farmacia, en comprimidos. Y tenemos 30 miligramos, o si no, 60 miligramos de ketorolaco en 2 ml. Ahora, ya sabiendo que hay comprimidos de 10 y de 20, ya hay también ampollas de 30 y de 60 miligramos de ketorolaco, ¿cuál es la dosis que nos dice la teoría? La dosis que nos dice la teoría es que por vía oral tengo que dar 10 miligramos cada 6 a 8 horas. No se olviden esto, chicos, nunca. El ketorolaco tiene semivida corta. En 6 horas ya fue, ya desaparece. O sea, le damos, cada 6 horas tenemos que dar el ketorolaco, porque en 6 horas desaparece su acción. Eso es semivida corta, que en corto tiempo desaparece su acción farmacéutica. ¿Ya? No es eficaz ya. Eso es semivida corta. Entonces, cada cuánto se da el ketorolaco? Depende. 10 miligramos cada 6 a 8 horas. Depende del paciente. Si le duele mucho, cada 6 horas, ¿no? 4 veces al día, entonces. ¿Cuántos gramos sería al día, chicos? Si yo le doy 10 miligramos cada 6 horas, ¿cuántos miligramos sería al día? ¿Cuántos miligramos sería al día, chicos? 10, 4 veces al día, multiplico 4 por 10, 40. Entonces le estaría dando aquí 40 miligramos por día. Máximo 5 días, chicos. Nunca se olviden eso. ¿Por qué? Porque más días produce efectos adversos graves. ¿Listo?
Puede iniciarse con 20, incluso cuando el dolor es muy intenso, podemos usar directamente ketorolaco en comprimidos de 20 miligramos al inicio y luego continuar de cada 6 horas con 10 miligramos, ¿no? Facilito el manejo. ¿Cuántos días máximo? 5 días. Endovenosa. Iniciar bolos podemos iniciar con ketorolaco en bolo de 30 miligramos, ¿ya? Y luego continuar en infusión continua, 2,5 miligramos por hora. Eso podemos hacer, es una indicación también acá, ¿ya? Claro, de acuerdo al peso, todo eso lo hacemos, ¿no? Pero iniciar el bolo, tenemos que iniciar la dosis cuando le queremos dar ketorolaco a un paciente por vía endovenosa o por vía intramuscular, tenemos que iniciar con 30, siempre, ¿ya? A dosis alta, luego continuar con dosis baja, ¿bien? Lo mismo aquí en vía intramuscular, a dosis alta, primero inicio con 30 o 60 y recién a dosis baja, ¿no? Así es el ketorolaco. No hay que darle nomás dosis alta. Pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la dosis techo? La dosis máxima que yo tengo que dar a mi paciente en la cual voy a tener eficacia durante el día. La dosis techo es la dosis máxima de efecto que me va a hacer en mi paciente el fármaco. ¿Cuál es la dosis máxima de efecto farmacéutico? Es 120 miligramos al día en jóvenes. Y en ancianos, 60 miligramos al día. Pregunta de examen. Nunca se olviden eso, chicos. Es importante saber la dosis techo del ketorolaco. ¿Bien? Siempre. También se puede dar en colirios, como le dije, una gota cada 6 a 8 horas, ¿no? Ahí en colirios, acá abajo, me dio una presentación en colirios. ¿No? Bien. Entonces, chicos, ya saben. ¿De cuánto venía el comprimido de ketorolaco, chicos? ¿De cuánto venía el ketorolaco? En comprimidos en la farmacia, ¿de cuánto venía? De 10 y de 20 miligramos. ¿Ya? Yo puedo iniciar 20 miligramos y luego continuarle con 10. ¿Listo? Efectos adversos. ¿Qué pasa si yo le doy por más de 5 días y a dosis alta, digamos, ¿no? ¿Qué pasa eso? Va a haber alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, Puede entre otras. causar úlceras. Sí, también en alteraciones gastrointestinales puede causar úlceras, ¿no? Muy bien, úlceras. ¿Por qué úlceras puede causar? Incluso gastritis puede causar. Porque es muy gastrolesivo. Por su mecanismo de acción, es muy gastrolesivo. Inhibe mucho la COX-1 y la COX-2. Los inhibe mucho. Es muy potente. Por eso tiene una analgesia elevada. Bien. Produce también somnolencia, que ya sea sueño al paciente es normal, vamos a decir que es normal que le dé sueño, sudoración, mareos le da al paciente, cefalea, edema, hipertensión arterial, y rash, porque puede también haber alteraciones alérgicas. Entonces, todos estos son los efectos adversos, pero lo que sí principalmente produce úlceras, ¿no? Puede producir hemorragias gastrointestinales. Entonces, ese es el peligro, el efecto adverso a dosis alta y a uso prolongado. Contraindicaciones, chicos. Esto de aquí nunca se olviden. ¿Cuándo está contraindicado administrar ketorolaco? ¿Cuándo no se tiene que dar ketorolaco? ¿Cuándo? ¿Cuándo no tenemos que dar? No tenemos que dar cuando hay hipersensibilidad, ¿no? En ketorolaco. Y también en pacientes con asma. No le tenemos que dar ketorolaco. ¿Por qué? ¿Por qué no le tenemos que dar al paciente con asma? Porque el AINE, que es el ketorolaco, ¿qué produce en el paciente asmático? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el problema? Broncoconstricción. Broncoespasmo, ¿no? Produce broncoespasmo. Bien, esa es la contraindicación en pacientes asmáticos. ¿Qué le voy a dar yo a este paciente asmático para que le baje su analgesia? ¿Qué le puedo dar? Si tiene una fiebre levecita, el paciente con asma, una fiebre leve y un dolor leve, ¿qué le puedo dar? Un paracetamol. Paracetamol. Paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo. Y si ya tiene inflamación el paciente asmático, ¿qué le vamos a dar? ¿Se acuerdan qué le tenemos que dar? Si ya está inflamado el paciente, ya le duele más,
paciente asmático. ¿Qué otro? ¿Cuál es el AINE de elección para los pacientes asmáticos? Es el ketoprofeno, ¿no? Eso de ahí, no se olviden. Es parte de la familia de los derivados del ácido propiónico. Eso ya hemos visto el día de ayer, ¿no? Entonces, en pacientes asmáticos puedo darle paracetamol o ketoprofeno. No se olviden ese. Para la analgesia en los AINE. Pero no le damos ketorolaco, porque va a producir broncoespasmo. No administrar en el embarazo ni en la lactancia materna, chicos, porque es tóxico para la madre. No le vamos a administrar ketorolaco. ¿Bien? Y le puede causar incluso hemorragias a la madre. Insuficiencia hepática grave o severa. Tampoco, porque es hepatotóxico también el ketorolaco. Tampoco hay insuficiencia renal porque se excreta por vía renal el ketorolaco. Tampoco le damos a un paciente que ya esté sangrando o tenga una úlcera en su estómago o tenga una úlcera péptica dentro de su estómago o en su duodeno. No le vamos a dar a este paciente. Ya está contraindicadísimo. Al menos que le acompañemos con otro fármaco. Pero no le vamos a dar, es una contraindicación relativa, ¿no? Porque puede haber una perforación y por ende una hemorragia, una perforación de intestino. Y puede agravar más el cuadro. Entonces, estas son las contraindicaciones, chicos, del ketorolaco. Miren, aquí está el estómago con una úlcera, ¿no? Y mire, se ve aquí en la imagen. Con úlceras que está, ahí, aquí no está sangrando y aquí sí está sangrando. Una úlcera, ¿no? Úlcera péptica. Contraindicadísimo en este tipo de pacientes. ¿Bien? No le vamos a dar porque van a sangrar más, incluso pueden llegar a la muerte por shock hipovolémico. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta sobre el ketorolaco? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre esto, lo que estamos hablando del ketorolaco? Sí. No pasa nada entonces si el paciente tiene rinitis, por ejemplo. Si tiene rinitis alérgica, ¿eso? Sí, Si tiene rinitis alérgica, pues obviamente depende, ¿no? Si tiene hipersensibilidad a los AINE, por ejemplo, cuando yo conozco pacientes con rinitis alérgica y que tienen hipersensibilidad con los AINE, entonces no le vamos a dar un AINE, le vamos a dar un opioide, pero con un opioide débil, ¿no? Se tiene que dar en estos pacientes. Y si tiene rinitis alérgica, igual, no se olviden que la rinitis alérgica se relaciona mucho con el asma. Entonces le podemos dar como AINE, le podemos dar un ketoprofeno o un paracetamol, ¿no? Mejor. Porque se relaciona mucho rinitis alérgica con el asma. Pacientes, el 50% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma también. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió bien? sí, Auxi, gracias. Muy bien. Y para evitar todo eso, chicos, por ejemplo, yo conozco pacientes incluso que tienen alergia a todos los AINES, a toditos. A todos los AINES tiene alergia. ¿Qué le dan a esta paciente para que se desinflame? Le dan corticoides, glucocorticoides le dan. ¿O qué le dan después? Tramadol u opioides, si tiene un dolor severo, ¿no? Pero no le dan AINE. Entonces no se olviden, chicos, si un paciente asmático tiene hipersensibilidad a todos los AINE, a toditos los AINE, incluso el paracetamol, ustedes van a usar opioides para bajar el dolor o para bajar la inflamación, glucocorticoides, ¿no? Entonces, así quedamos con esta parte. ¿Alguna pregunta que tengan de ketorolaco? ¿Alguna pregunta que tengan? Si quieren lo pueden hacer en el chat o lo pueden encender su micrófono. Nunca se olviden, el ketorolaco viene de 10 y de 20 en comprimidos, recubiertos, ¿ya? No se olviden eso, por vía oral. Y ketorolaco, por vía sublingual también se puede dar, ahí debajo de la lengua se le deja un efecto mucho más rápido cuando hay emergencia. ¿Bien? Y si nosotros queremos bajar el efecto, los efectos adversos y darle unos días más de tratamiento con ketorolaco, le vamos a dar ketorolaco por vía endovenosa con infusión continua. Ya, le podemos dar por 5 días, pero siempre y cuando esté en infusión continua. De a poquito le están
y está internado al hospital, ¿no? Le podemos dar más de 5 días, ahí sí se puede dar. Pero si tiene riesgo y es un paciente anciano, mejor no darle ketorolaco, ¿no? Es más riesgoso el ketorolaco en pacientes ancianos. ¿Alguna pregunta de ketorolaco para que entremos con el otro grupo de los derivados del ácido acético, que es la indometacina? ¿Alguna pregunta que tengan de ketorolaco? Sí, si no hay preguntas, continuamos con uno de los mejores antiinflamatorios, antipiréticos y todos los anti, la indometacina. Un excelente antiinflamatorio. Así vamos a iniciar con hablando de la indometacina. Fue muy interesante porque la indometacina sirvió mucho para las enfermedades inflamatorias articulares. ¿Por qué? Porque se acumula en el tejido sinovial, en las articulaciones. Entonces, ¿para qué sirve la indometacina? Principalmente está indicado en pacientes con problemas artríticos. ¿Ya? Todas las enfermedades que afectan a nivel de las articulaciones está indicada la indometacina. Entonces, así vamos a iniciar. La indometacina, mecanismo de acción, pregunta de examen, nunca se olviden, esto siempre preguntan en los exámenes de farmacología. Mecanismo de acción de la indometacina. El mecanismo de acción de la indometacina inhibe más a la ciclooxigenasa 1 que a la ciclooxigenasa 2. ¿Okay? También inhibe las prostaglandinas a nivel central y a nivel periférico, para que vean ustedes que actúa a nivel central también, ¿no? Inhibiendo la indometacina. Entonces, aquí está sus principales mecanismos de acción y su diferencia con los otros AINES. Se diferencia por inhibir a las prostaglandinas a nivel central y a nivel periférico. Efectos farmacológicos. Es un poderoso antiinflamatorio, excelente, muy buen antiinflamatorio, uno de los mejores, chicos. También excelente analgésico, un poderoso analgésico, pero no mayor que el ketorolaco, por si acaso, y es un mejor antipirético. ¿Ya? Excelente, excelente y excelente, pero un antiagregante muy bajo, no es muy antiagregante. Caso contrario como el ketorolaco. El ketorolaco sí tiene un efecto elevado de antiagregante, también plaquetario, pero no superior a la aspirina. ¿Sí? Pero sin embargo la indometacina es un antiagregante plaquetario bajo, algo bajo, ¿ya? Y tiene estos tres principalmente. Entonces, chicos, ya hemos visto su mecanismo de acción, excelente para inflamaciones, ¿no? Más que todo articulares. Farmacocinética, chicos. Vamos a hablar de la farmacocinética. Su absorción por vía oral y rectal es muy rápida. Anoten bien eso. La absorción del medicamento cuando yo lo tomo por vía oral va por el estómago, el esófago, llega al estómago, llega al duodeno, al intestino delgado, y ahí en el intestino delgado se absorbe el fármaco. Se absorbe, pero muy rápido, demasiado. Incluso por vía rectal, cuando le administran el fármaco, también muy rápido se absorbe. Y eso hace a veces que suba la presión y al paciente le duela la cabeza. Por eso uno de sus principales efectos adversos que tiene la indometacina es producir dolor de cabeza. ¿Ya? A la mayoría de los pacientes que lo toman tienen dolor de cabeza frontal. Principal efecto adverso, dolor de cabeza frontal. Le duele a nivel frontal, le duele la cabeza, cefalea. ¿Por qué? Porque el fármaco se administra mucho más rápido. Aunque ustedes coman con comida, igual se absorbe rápidamente. Es muy bueno. En casos agudos también. Distribución. Se distribuye en todo el cuerpo, pero principalmente ¿dónde se acumula? A nivel sinovial, a nivel de las articulaciones. Alcanzando concentraciones en el plasma a las 5 horas recién, pero primero se va al líquido sinovial. ¿Ya? Tiene predilección mucho por el líquido sinovial. ¿Bien? Pero no se queda mucho tiempo, por si acaso. Metabolismo en el hígado por glucuronoconjugación y se excreta a nivel renal. Entonces ya hemos visto la absorción, vía oral, intestino, se absorbe, se distribuye en todo el cuerpo, pasa por el hígado lo metaboliza
y luego se excreta principalmente por vía renal, por la orina. ¿Ya? La indometacina. Principales. Entonces, el principal efecto farmacocinético que aquí vemos es que se absorbe demasiado rápido y se distribuye a nivel del tejido articular. Bien, indicaciones. ¿Cuándo está indicada utilizar indometacina? Por ejemplo, principalmente en esto, en trastornos reumáticos, articulares, ¿ya? Por ejemplo, si tiene un ataque agudo de la gota, por ejemplo, ¿han escuchado de la gota? Chicos, miren, por ejemplo acá. En esta imagen de aquí se ve un pie, ¿ya? Y aquí a nivel de la articulación metatarso-falángica del pulgar, hay una inflamación, miren. Una inflamación de la primera articulación metatarsiana, ¿no? Miren, a nivel del dedo gordo se inflama. Tras que ustedes vean eso, una inflamación a nivel del primer dedo, puede ser compatible con una gota, la enfermedad de la gota, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, tiene mucho que ver, la indometacina baja la inflamación y está indicado en pacientes con gota, con la enfermedad de la gota, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están viendo ustedes es una enfermedad llamada enfermedad de la gota. Es por precipitación de los cristales de ácido úrico, ¿no? O de uraro, que se precipitan a nivel de la articulación y producen esa inflamación. Esa es la gota. Entonces, en estos pacientes que tienen esta afectación, está indicado indometacina. En pacientes que tienen tendinitis también. En pacientes que tienen dismenorreas, por ejemplo, en mujeres cuando les duele el dolor menstrual. Ahí también está indicado la indometacina, pero por segunda opción, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos adversos, más que los otros analgésicos. Hay unos mejores todavía que la indometacina y menos efectos adversos, ¿ya? Pero no es de primera elección en la dismenorrea. En la dismenorrea de primera elección es la ibuprofeno, diclofenaco, ¿no? También está indicado para el cierre del conducto arterioso persistente, chicos. ¿Qué es el cierre del cuál es el conducto arterioso persistente? Miren, ¿quién me puede decir, chicos, qué es el conducto arterioso persistente en un recién nacido? En un bebé, en un recién nacido. Normalmente, cuando uno está en la etapa embrionaria, en la etapa gestacional, en la panza de la mamá, cuando el recién nacido está en la pancita de la mamá, entonces el producto, podemos decir, está aún en etapa de gestación. Normalmente hay una comunicación entre la gran arteria aorta y el tronco pulmonar. Normalmente hay un sitio de escape que se llama conducto arterioso, que comunica la aorta con el tronco pulmonar. Eso es normal en los que están en edad gestacional. Y se cierra a las pocas horas o a los pocos días, se cierra este conducto. Pero ¿qué pasa si no se cierra? Por alguna inflamación, por alguna elevación, porque no se olviden que la elevación de las prostaglandinas, cuando están aumentadas las prostaglandinas, evitan que se cierre el conducto arterioso después de nacer, después del que el bebé nazca. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le damos indometacina, ya que es un poderoso inhibidor de la prostaglandina a nivel central y periférico, y lo inhibe y lo destruye a la prostaglandina. ¿Y qué creen que va a pasar con el conducto arterioso? Se va a cerrar. Entonces, la indometacina está indicado ¿cuándo? En el conducto arterioso persistente, después de que el producto o el recién nacido de afuera, ¿no? Esté nacido, el recién nacido. Pero cuando todavía está en gestación, cuando la mamá todavía lo tiene al bebé dentro de su vientre, no le tenemos que dar indometacina, porque podemos producir, ¿qué cosa, chicos? Si le damos en el embarazo a la mujer en el tercer trimestre de embarazo, nosotros le damos indometacina, ¿qué creen que va a pasar con el conducto arterioso? ¿Se va a abrir más o se va a cerrar? ¿Qué creen ustedes, chicos?
Si yo le doy indometacina a la madre, o ustedes le dan indometacina a la madre en el tercer trimestre de embarazo, ¿qué creen que va a pasar con el conducto arterioso? Es normal que esté abierto, pero ¿qué va a pasar en esa madre? ¿Qué va a pasar con el bebé? En su corazón del bebé, ¿qué va a pasar? Si yo le doy indometacina en el tercer trimestre de embarazo a la mujer, por algún problema articular, me va a producir un cierre prematuro del conducto arterioso persistente. Y ahí mi pacientito puede fallecer. Entonces, lo importante aquí, chicos, es usarlo, la indometacina, en un pacientito que ya haya nacido, que ya nació, en un recién nacido, ¿ya? Que tenga un conducto arterioso persistente, que no se haya cerrado a las horas o a los días establecidos. Entonces, eso de ahí no se olvide. ¿Bien? Importante. ¿Cuándo más está indicado? Para bajar la fiebre, porque es un excelente antipirético. ¿Pero en qué? En la enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, ¿no? En el linfoma de Hodgkin, para bajar la fiebre. En todo esto está indicado la indometacina. ¿Alguna pregunta que tengan? Pregunten, ¿listo? Y también está indicado, chicos, la indometacina en la espondilitis anquilosante. Pregunta de examen. ¿La espondilitis anquilosante qué es? Miren, acá hay una persona normal y acá hay una persona espondilitis anquilosante. ¿Qué es lo que pasó con su columna de ese paciente? Miren, ¿qué es lo que pasa? Miren ustedes la imagen. ¿Qué es lo que está pasando con este paciente en la espondilitis anquilosante? ¿Qué pasa? La columna del paciente. A ver, chicos, si ustedes ven la imagen, ¿qué es lo que le pasa al paciente? A ver, ¿qué les llama la atención en esa imagen? A ver, chicos, ¿qué les llama la atención? Inflamación de en las fusiones de las vértebras. Muy bien, está excelente. Hay una inflamación a nivel de los cuerpos vertebrales, donde cuando se están fusionando. Perdón. Y esa fusión de las vértebras, de los huesos con huesos que se están fusionando y se están incurvando así la columna vertebral del paciente, se llama anquilosis. Por eso se llama espondilitis anquilosante, porque fusiona el hueso con hueso. En vez de que esté separado por un cartílago, directamente va a fusionar el hueso con el hueso. Y eso produce un gran dolor, como también por una gran inflamación. Esa es la espondilitis anquilosante, chicos. Toda la columna lumbar y dorso lumbar se empiezan a fusionar, el paciente se incurva, ¿no? Entonces, chicos, es importante saber la espondilitis anquilosante, que el tratamiento, uno de los tratamientos de elección para la espondilitis anquilosante es la indometacina, por sus propiedades que tiene. ¿Bien? A nivel crónico. La dosis. ¿Cuál es la dosis que yo le voy a dar, chicos, por ejemplo, para las alteraciones articulares como la gota o como la artritis reumatoide? Porque también está indicado la indometacina para la artritis reumatoide, la inflamación de las articulaciones. ¿Ya? Entonces, por vía oral, como antirreumático, para la artritis reumatoide, le voy a dar entre 25 y 50 miligramos cada 6 a 12 horas. Y aquí está, mire, ¿cómo viene en la farmacia? En la farmacia viene la indometacina de 25 miligramos. ¿Ya? Viene también en inyectable de 75 miligramos. En inyectable, ¿no? Y también, aquí está, ¿no? Solución inyectable. Viene la indometacina. Entonces vamos a ver que en la farmacia viene de 25. ¿Bien? Así viene la indometacina. Entonces yo le puedo dar, de inicio le puedo dar a un paciente con artritis reumatoide, de inicio le puedo dar 50 y luego ir disminuyendo cada 6 a 12 horas le puedo dar 25 miligramos, ¿no? Depende. 25 o 50. Normalmente se inicia con 25 o con 25 miligramos cada 6 a 12 horas en los pacientes adultos, ¿ya? En la gota aguda,
cuando hay una enfermedad, una inflamación del primer metatarsiano, en la gota aguda se da entre 150 y 200 miligramos cada 8 horas hasta que mejore el paciente. ¿Bien? Entonces, la dosis máxima que se tiene que dar aquí es aproximadamente de 600 miligramos. ¿Ya? Dosis máxima que se tiene que dar a estos pacientes con tomando indometacina. Máximo 600 miligramos. ¿Bien? Al día. Pero en la gota aguda, de 150 a 200 miligramos se tiene que dar de dosis. Cada 8 horas hasta mejorar. ¿Bien? Y en pediatría se puede dar 1 a 3 miligramos por kilogramo. Depende, si pesa 10 kilos, por ejemplo, le vamos a dar 10 miligramos, ¿no? Cada 6 a 8 horas se tiene que dar, ¿no? En la artritis juvenil, para la artritis juvenil idiopática. Aquí también está indicado la indometacina. En el conducto arterioso persistente, en los recién nacidos, se puede dar 0,1 kilogramo cada 12 horas. Y tengo que darle en total 3 dosis. 12 horas, ¿no? Un día y medio. Un día y medio. 0,1 kilogramo vía endovenosa. ¿No? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, esta es la dosis que yo tengo que dar. Esta es la dosis que yo tengo que dar a mi paciente de acuerdo a la afectación que tiene. Si tiene artritis reumática, ¿cuánto le voy a dar? ¿Con cuánto inicio, chicos, en la artritis reumática? Artritis reumatoide. 50 miligramos. Bien, pues voy a iniciar en bolo si le duele mucho, en 50, ¿no? Pero si no le duele mucho, le puedo iniciar con 25, ¿no? Con un comprimido recubierto. Bien. Entonces, ¿de cuánto viene en la farmacia la indometacina, el comprimido? Viene ¿de cuánto viene, chicos? De 25 miligramos. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, chicos, no se olviden. Máximo, ¿ya? Para su dosis techo de efecto farmacológico que va a tener que le podemos dar al paciente, su dosis techo, esto corrigiendo, dosis techo es de 200 miligramos. La dosis techo, donde máximo es el efecto antiinflamatorio y todos los efectos que tiene acá, máximo es esa la dosis de la indometacina. 200 miligramos es la dosis máxima, ¿listo? Bien. Hasta ahí, hasta 200 miligramos le tengo que dar, dividido cada 8 horas, dividido, ¿no? 200. Así puedo iniciar el tratamiento con la gota aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dosis techo es de 200 miligramos. Dosis máxima de efecto que va a tener efecto farmacéutico, la indometacina. Efectos adversos, chicos. ¿Cuál es el principal efecto adverso de la indometacina? Cefalea frontal, le va a doler la cabeza al paciente. Pero es normal, ustedes le van a decir al paciente, a ver usted que va a tomar indometacina, este fármaco, le va a hacer doler la cabeza. Le va a doler la cabeza, cefalea frontal. Vértigo incluso, entonces no está indicado en los pacientes ancianitos, porque les va a hacer que ellos se puedan marear y se puedan caer. Entonces, por si acaso, no le den a pacientes mayores de que estén con alguna enfermedad de base, que estén así todo ya muy de mayor edad, ya muy de tercera edad. ¿Ya? Entonces, en pacientes con final de vida no hay que darle este fármaco porque produce vértigo, aturdimiento, mareo, desorientación. Entonces, le puede hacer que se caiga nuestro paciente. ¿Listo? También produce agranulocitosis y anemia plástica. Disminuye todas las concentraciones de leucocitos, pero esto es raro, no es muy común que produzca la indometacina. Contraindicado, no se olviden nunca, en el primer trimestre del embarazo porque produce teratogénesis y es fetotóxico. ¿Ya? Va a hacer que el niño tenga algunas deformaciones, malformaciones congénitas. No se da en el primer trimestre ni tampoco en el tercer trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque produce un cierre prematuro del conducto arterioso persistente y eso va a hacer que mi pacientito se muera.
¿no? Ulcerogénico es la indometacina porque también no hay que darle también pacientes con úlcera, pero no es tanto antiagregante plaquetario, ¿no? Pero sí es ulcerogénico por su mecanismo de acción, ¿no? Inhibiendo más a la COX-1 que a la COX-2. Y es muy importante también saber la dosis de la dismenorrea, en la dismenorrea. Le podemos dar 3 comprimidos y ya fue, ¿no? Para su cara, 3 comprimidos durante el día. Entonces, 25, 25, 25 cada 8 horas, ¿no? Bien, ese es el tratamiento de la dismenorrea. Iniciamos con 25. Cuando hay dolor menstrual. ¿Alguna pregunta de indometacina, chicos? ¿Cuál es la dosis techo de la indometacina? ¿Cuánto es? Dosis máxima que va a hacer de efecto. 200 miligramos. Muy bien. Su dosis máxima de efecto. De efecto farmacológico. ¿Bien? ¿De cuánto teníamos en la farmacia? La indometacina. ¿De cuánto la compramos? 25 miligramos. En comprimidos recubiertos de 25. Excelente. Eso yo tengo que saber. ¿Bien? Eso ahí no se olvide. Y sus indicaciones no se olviden. Sirve mucho para los pacientes que nacen con el conducto arterioso persistente. Por si acaso esa es pregunta de examen. ¿Bien? Si no entendieron esta parte, me avisan y me dicen que lo vuelvo a repetir. ¿Bien? Diclofenaco. Otro derivado del ácido acético. Ya hemos visto ketorolaco, indometacina. Ya hemos visto, ahora vamos a ver diclofenaco. El diclofenaco, chicos, su mecanismo de acción es similar a los otros. Inhibe tanto COX-1 como COX-2. ¿Ya? Al igual que los otros. Inhibidores de la prostaglandina, pero a nivel periférico más que todo. Y disminuye el ácido araquidónico de los leucocitos. Ese es un dato extra. Un mecanismo de acción extra diferente a los otros AINES o a los otros derivados del ácido acético. Entonces, su mecanismo de acción extra es, anoten, disminuye la concentración de ácido araquidónico en los leucocitos. Por ende, tiene efecto antiinflamatorio más potente. Anoten bien, potente antiinflamatorio, ¿ya? Antipirético y analgésico. Pero es muy bajo antiagregante plaquetario. Casi no tiene efecto antiagregante. ¿Cuándo aumenta su efecto antiagregante? Cuando lo combinamos con un anticoagulante, con otro fármaco. ¿Ya? Cuando se combina con otro fármaco es anticoagulante. Y efecto úrico-súrico. Ah, interesante. Disminuye la concentración de urea. Entonces, ¿para qué creen que está indicado? Si tiene efecto úrico-súrico. O sea, bota urea, ¿no? Por la orina. Entonces, si tiene efecto uricosúrico, está indicado en la enfermedad de la gota, ¿no? Entonces vamos a ver su farmacocinética. Ya hemos visto sus efectos farmacológicos. Antiinflamatorio, antipirético, analgésico por excelencia. Pero es muy bajo antiplaquetario. ¿Cuándo va a ser antiagregante? ¿Cuándo va a ser antiagregante? Alto. Cuando se combine con un anticoagulante o con la aspirina. Por eso nunca tienen que ustedes combinar dos AINES juntos. ¿No? Eso está mal. Doble mecanismo de acción se pueden inhibir. ¿No? Farmacocinética, chicos. Se absorbe obviamente por vía oral, siempre. Su absorción es un poco lenta, no es tan rápida como la indometacina. Distribución a todo el cuerpo, pero principalmente, y anoten bien, esta es su farmacocinética de estrella, anoten bien esto, se acumula en el líquido sinovial, en las articulaciones, por largo tiempo, incluso más concentraciones están en el líquido sinovial que en el plasma, y por más tiempo. Entonces, mecanismo o farmacocinética de estrella es que se queda harto tiempo en las articulaciones, ¿ya? En el líquido sinovial. No se olviden eso. El diclofenaco se acumula largo tiempo en el líquido sinovial. Y el metabolismo siempre, obviamente, lo hace por hidroxilación en el hígado, ¿no?
y se excreta a nivel renal y biliar, por si acaso, esas dos vías. Sin embargo, la indometacina solamente lo hacía a nivel renal, pero este lo hace a nivel biliar también. Bien, entonces se absorbe el fármaco, llega al intestino, se absorbe, y ¿qué pasa? Se distribuye a nivel del tejido sinovial una vez que va por el hígado, se distribuye a nivel sinovial, ¿no? Primero se absorbe, se transforma, se distribuye y se acumula principalmente en el líquido sinovial de las articulaciones. Por eso es importante en el tratamiento también de tratamiento inicial de alteraciones articulares. Entonces, ¿en dónde está indicado? También en dolores menstruales está indicado en las dismenorreas, en tendinitis y bursitis, inflamación de los tendones, cuando hay trastorno de inflamación o dolor en las partes blandas. Un cólico renal también de inicio también se puede dar cuando es de inicio. Migraña también cuando está iniciando la migraña. En posoperatorio también sirve el diclofenaco. Y cuando hay una enfermedad crónica, chicos, cuando hay una alteración articular, una enfermedad articular de manera crónica, como la artrosis o la artritis reumatoide, le vamos a dar diclofenaco. ¿Por qué? Porque le podemos dar cuando es el dolor crónico. ¿Ya? También le podemos dar en gota cuando está en su sudoración aguda. Bien, entonces está indicado en cualquier afectación articular. ¿Por qué? ¿Por qué está indicado el diclofenaco en problemas articulares? Porque se acumula en las articulaciones. Mucho más que en el plasma se acumula ahí por más tiempo. Etapas de progresión de la gota, miren. A nivel del dedo pulgar, primera etapa, elevación de ácido úrico. Segunda etapa, gota aguda, aquí está, ¿no? Un dolor. Y la tercera etapa, gota intercrítica, cuando ya se está disminuyendo. 4 etapas tiene la gota, ¿no? La enfermedad de la gota. 4 etapas. ¿Bien? Y nosotros le damos acá, en la gota aguda. El diclofenaco hay de dos presentaciones, sódico y potásico. Uno contiene sodio, es el más usado, y uno tiene potásico. Depende. ¿Cuál es la diferencia de un diclofenaco sódico y de un diclofenaco potásico? La diferencia de ambos es que uno tiene sodio y otro tiene potasio, nada más, ¿no? Eso depende a los cambios electrolíticos que tenga mi paciente. Miren aquí, el diclofenaco sódico es más lento su infusión, su efecto, menos soluble en agua, se obtiene en la sangre posterior a la ingesta, es más lento, ¿no? En 2 a 3 horas recién está en la sangre el diclofenaco sódico y está indicado para enfermedades que cursan de manera crónica, como les dije, ¿no? Artritis reumatoide, artrosis. Y el diclofenaco potásico es más agudo para enfermedades agudas como la gota. Aquí se va a usar diclofenaco potásico. Entonces hay diferencias de sódico con potásico. ¿Cuál tiene más efecto más rápido? Potásico, ¿no? Si tienen preguntas, pregunten, ¿ya? Dosis del diclofenaco. Primero tenemos que ver cómo viene en la farmacia. El diclofenaco viene en tabletas y en comprimidos. Viene en tabletas y en comprimidos de 75 y de 100 miligramos. Anoten bien eso. Viene de 50, 75 y 100 miligramos viene el diclofenaco en la farmacia. 50, 75 y 100 miligramos. Bien, anoten bien. ¿Con cuál inicio? Con 75 miligramos. ¿Ya? Con ese inicio, que es la dosis ideal de diclofenaco. ¿Ya? Anoten bien eso. Tenemos que darle, ¿cuánto? 75 miligramos. ¿De cuánto venía en la farmacia, chicos? Les dije. El diclofenaco en comprimidos, ¿de cuánto viene? ¿De cuánto viene en la farmacia? De 25, de 50, 75, de 100 hasta de 150 viene miligramos. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Así viene el diclofenaco en la farmacia. En esas presentaciones podemos ver. Tabletas en comprimidos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la dosis inicial con la cual yo le doy el diclofenaco. ¿Ya? 75 miligramos cada 12 horas, lo ideal, porque su semivida es intermedia. Su semivida es intermedia. Pero el efecto en las articulaciones dura más tiempo. Por eso le damos cada 12 horas. ¿No? Porque dura más tiempo el efecto en las articulaciones. Porque se acumula
y está mucho más tiempo que en la sangre. Bien, por eso ese es su efecto subplus del diclofenaco. Está indicado para enfermedades de curso crónico. Cuando es cólico renal, pues obviamente le voy a dar intramuscular, le puedo dar en ampollas, mira, vienen ampollas de 75 miligramos cada 3 mililitros. Entonces le puedo dar en ampollas cada 12 horas de diclofenaco, ¿no? Ahí está, ¿no? En laboratorios vagos. En procesos reumáticos le voy a dar hasta más dosis. 100 a 200 miligramos por día le puedo dar de diclofenaco, ¿no? Cuando es proceso reumático. En sí lo divido, ¿no? Porque la dosis máxima, dosis techo del diclofenaco, unos libros dicen 150, otros dicen 200. Quedémonos entre 150 y 200 la dosis máxima al día, ¿no? Del diclofenaco. Para su dosis techo, para su efecto farmacológico. Cada 6 a 12 horas se puede dar cuando el proceso es agudo. ¿Ya? Por ejemplo, cada 100 le damos le podemos dar cada 12 mejor, ¿no? Bien. Entonces, así vamos a dar la dosificación del diclofenaco. Siempre inicio con 75, no se olviden. Siempre inicio con vía oral o por vía intramuscular. Siempre inicio con 75, para que tenga un efecto más rápido y más potente. Porque si le doy con 25 o 50 no tiene un gran efecto. ¿Bien? Tiene un efecto más leve o un efecto más analgésico nomás, pero no mucho antiinflamatorio. Efectos adversos. Aumento temporal de las transaminasas. Esto es importante, chicos. En el diclofenaco aumenta ligeramente las enzimas hepáticas en la sangre. La TGO, la TGOP, anemia plástica produce también, si nosotros lo damos por largo tiempo. Úlceras y gastritis también me puede dar el diclofenaco. No combinar nunca con otros AINES o con anticoagulantes, porque va a, ¿qué les dije yo? No es antiagregante plaquetario, pero si nosotros le damos conjunto con un anticoagulante, aumenta su efecto antiagregante, el diclofenaco. Eso es lo malo. No tenemos que combinar con AINES ni con anticoagulantes. ¿Listo? Y está contraindicado, no se olviden, no tenemos que dar diclofenaco nunca, o bueno, de manera relativa, depende, riesgo-beneficio, insuficiencia renal, deshidratación y en paciente con asma. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que darle en paciente con asma? Porque produce broncoespasmo, ¿no? Al igual que todos los AINES, excepto en paracetamol y ketoprofeno. Antecedentes de hemorragia cerebrovascular tampoco. El paciente que tenga alguna alteración de una úlcera o alguna hemorragia, no le vamos a dar diclofenaco, porque es también ulcerogénico. ¿Ya? Hace gastritis, produce úlceras y gastritis. El diclofenaco, por su mecanismo de acción que es potente. Bien, ahora, ¿será que habrá un fármaco que no sea gastrolesivo? ¿Será que hay un fármaco que no me dañe tanto mi estómago? Ketorolaco me daña hartísimo, es el principal de los derivados del ácido acético. El ketorolaco es el principal gastrolesivo. La indometacina también. De último, el diclofenaco. ¿Será que hay un fármaco que sea menos gastrolesivo y que yo lo pueda dar a mi paciente con artritis? ¿Será que habrá un fármaco y que sea potente? ¿Un AINE será que va a haber? Bueno, ahorita vamos a ver ese capítulo y nos vamos aquí al grupo de los oxicamos. Los oxicamos. Estos son los antiinflamatorios, son los AINES, uno de los AINES más potentes y menos efectos adversos. Gran ventaja, ¿no? Los oxicamos. ¿Alguna pregunta, pero que tengan hasta aquí antes de entrar a los oxicam? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta lo pueden hacer en el chat? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Que tengan? Bien. El diclofenaco, ¿cuál de las dos presentaciones se podía usar en la artritis gotosa? Cuando hay gota aguda. ¿La forma sódica o la potásica? ¿Cuál es de más rápida acción? ¿Cuál es de más rápida acción? ¿La sódica o la potásica?
del diclofenaco? La potásica. ¿Y cuál es su plus que tiene la potásica? En farmacocinética, ¿cuál es lo bueno que tiene el diclofenaco? ¿Dónde se acumula? Por largo tiempo, les dije, incluso más que en la sangre. Líquidos muy bien. Eso, a nivel de las articulaciones de la articulación. Excelente. Vamos a entrar con los oxicamos. Y en los oxicamos tenemos a varios, ¿ya? Los oxicamos son son unos 4. Tenemos al piroxicam, al meroxicam, al tenoxicam y al lornoxicam. Son 4 oxicamos, ¿ya? Los oxicamos son 4. Piroxicam, meloxicam, el tenoxicam y el lornoxicam. Todos ellos son derivados oxicamos. ¿Bien? ¿Y cuál es su gran ventaja de estos fármacos, de estos AINES? Es que son menos gastrolesivos. Uno, primera, dañan menos el estómago. Uy, ¿qué es eso? Ya, dañan menos el estómago. ¿Y qué más? ¿Qué otro efecto más tiene? Es que se puede dar una vez al día. Todos estos diclofenacos se daba cada 6 horas, cada 12 horas. El ketorolaco se daba cada 6 horas, cada semivida corta. La indometacina se daba cada 8, semivida intermedia. Entonces, nosotros necesitamos un AINE que sea bueno, bonito, y no es barato porque este es caro, un poco más caro. Los oxicamos. Gran ventaja es que producen menos efectos gastrointestinales, ¿ya? Y que se le puede dar una vez al día. Eso es lo bonito de los oxicamos y vamos a ver su mecanismo de acción, que es muy interesante y está bien indicado en pacientes con artritis reumatoide. Mecanismo de acción. Inhibe tanto a la COX-1, pero más a la COX-2. Gran ventaja y pregunta de examen, si les preguntan en su examen de quiz, no se olviden, o en su examen que van a tener de trivia, más de inhibe más la COX-2 que la COX-1. Anoten bien eso. Inhibe más la ciclooxigenasa 2 que la 1. Mucho más la COX-2. Por eso es menos gastrolesivo. ¿Cuáles son esos? Meloxicam, piroxicam, tenoxicam y lornoxicam. Son 4. Los 4 tienen este efecto. Inhiben más COX-1 que inhiben más COX-2 que COX-1. Otro mecanismo de acción extra es que inhibe la quimiotaxis y liberación de enzimas lisosómicas por parte de los neutrófilos. Efecto antiinflamatorio excelente. Y otro efecto más que se le agrega de los 4 efectos farmacológicos que tiene todos los AINES. Inhibe la proteoglucanasa y la colagenasa a nivel de las articulaciones. Entonces, chicos, inhibe la proteoglucanasa y la colagenasa. Entonces, excelente efecto farmacológico como antiartrítico. Pregunta de examen, no se olviden. Los oxicamos tienen un efecto extra, aparte de ser antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos, antiagregantes plaquetarios, son antiartríticos. Están indicados en la artritis, ¿no? Farmacocinética, chicos, ¿cómo actúa el fármaco en mi cuerpo? Se absorbe, obviamente, se absorbe el piroxicam o el miroxicam, todos los oxicamos se absorben todos a la vez con una recirculación enterohepática. O sea, una vez que son excretados, vuelven otra vez a absorberse. Eso significa recirculación enterohepática. Por eso tienen una semivida larga. O sea, ¿qué significa semivida larga? Que le puedo dar una vez al día el fármaco y todo el día va a estar activo. Por la recirculación enterohepática. Se distribuye ampliamente en el tejido sinovial, al igual que el diclofenaco, que la indometacina. Y metabolismo en el hígado por hidroxilación y glucurono conjugación, ¿no? La excreción principalmente es por renal y por la S, por eso puede hacer la circulación enterohepática.
Una vez que se excreta, se vuelve a reabsorber y por eso se puede dar una vez al día. ¿Y qué observan, chicos, en esta imagen de acá? ¿Qué les llama la atención en esta imagen de acá? ¿Que hay una? ¿Qué hay acá? Una inflamación, ¿no? Este es un ataque agudo de la gota. Artritis gotosa también, ¿no? Ahí está, ¿no? Así se ve también la enfermedad de la gota. Indicaciones. Cuando está indicado los oxicamos, artritis reumatoide, artrosis, o también llamado osteoartrosis, espondilitis anquilosante también, pero de primera elección es la indometacina, ¿ya? Ataques agudos de gota y trastornos musculoesqueléticos agudos y dismenorrea. Todo esto son las indicaciones que ustedes le van a dar de acuerdo al paciente que tenga. Bien, ataques agudos de gota, y esto es lo que me interesa, es la artrosis, ¿no? Porque es un antiartrítico como efecto. Mire, esta es la artritis reumatoide, chicos. Mire cómo ataca las articulaciones. Ataca las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales ataca. A esas articulaciones ataca la artritis reumatoide. Y respeta las articulaciones interfalángicas distales. Entonces, la artritis reumatoide ataca este espacio a estas partes de las articulaciones. ¿Bien? Entonces, estas son sus indicaciones. Artritis reumatoide versus artrosis es distinta, chicos. Artritis reumatoide es la inflamación de las articulaciones de la membrana sinovial y la artrosis es el desgaste, ¿ya? El desgaste de las articulaciones por unión de los huesos. No hay inflamación aquí, acá hay desgaste, ¿ya? Dolor empeora en reposo. Por ejemplo, en la artritis reumatoide sigue la inflamación en reposo y en la artrosis solamente aumenta el dolor cuando lo mueve la persona, ¿no? La artritis reumatoide es simétrica y la artrosis es asimétrica, ¿no? Generalmente. Y esas son las diferencias de una artritis reumatoide con una artrosis. En ambos está indicado los oxicamos. Si tienen preguntas, me avisan. ¿Listo? Los oxicamos tiene en la farmacia, en la farmacia, viene depende. Si es piroxicam, si es meloxicam y si es lornoxicam, tiene distintas presentaciones. Por ejemplo, en el piroxicam viene en la farmacia de 20 miligramos, viene, ¿ya? Y se da, y también vienen ampollas, ¿no? Aquí vienen ampollas, con vitaminas. Entonces vienen en comprimido y en ampollas. El piroxicam, ¿cuál es la dosis? Y esto de aquí lo tienen que saber ustedes. La dosis del piroxicam que se tiene que dar es 40 miligramos cada 24 horas, una vez al día. ¿Ya? Anoten bien. Y la dosis techo es de 40. Más de 40 no se tiene que dar. Si no, no hay efecto farmacológico. Entonces, el piroxicam, 20 miligramos le vamos a dar al paciente cada 24 horas. En el caso de que haya alguna de las indicaciones que le dije aquí, como la artrosis. Pero sin embargo, en tratamientos agudos como la artritis reumatoide aguda o la gota aguda, le vamos a dar 40 miligramos por día, 3 o por 3 a 4 días. Y se va rebajando a 20. Primero iniciamos con dosis de ataque y luego a dosis baja. Lo malo del piroxicam, chicos, es baratito, pero aparte de que es baratito, lo muy malo que tiene es que tiene muchos efectos adversos. Es el que presenta más efectos adversos que todos los oxicam. Sin embargo, el meloxicam es el que tiene menos efectos adversos que todos los oxicam. Es el menos gastrolesivo, ¿ya? Pero lo malo es que es poco antipirético y muy bajo antiagregante plaquetario. Esos son sus defectos, ¿no? Pero lo importante, chicos, es que es menos gastrolesivo. Tiene menos efectos secundarios el meloxicam. En la artrosis se da 7.5 miligramos al día y la artritis reumatoide se da 15 miligramos al día, una vez al día. Aquí hay, ¿no? Meloxicam viene de 7.5 en artrosis al día y 15 miligramos para bajar el dolor de esa enfermedad. Meloxicam, piroxicam. El meloxicam, no se olviden, menos efectos adversos. ¿Bien?
Bien, ¿hasta ahí se entendió bien, chicos? ¿Alguna duda que tengan sobre el Piroxicam, Melocicam? Bien. El otro es el Lornocicam. Posee semivida corta, sumamente cortísima. ¿Ya? Está indicado a corto plazo en el dolor. No se usa ya el Lornocicam. ¿Ya? Directamente la dosis de 4. Lo malo del Lornocicam, chicos, es que tiene semivida corta. Es semivida corta. Los otros, tanto el Piroxicam como el Meloxicam, son semivida larga. ¿Ya? El Piroxicam, el Meloxicam y el Tenoxicam son de semivida larga. Una vez al día se da el comprimido por vía oral. Pero el Nornocicam es de semivida corta, por eso no se usa. Cada 6, cada 8 horas hay que darle, o cada 12. Indicado a dolores a corto plazo, artrosis, artritis reumatoide, cada 8 a 12 horas le tenemos que dar. La dosis techo del Nornocicam es 16 miligramos al día. ¿Ya? Y no se recomienda a menores de 18 años por sus efectos adversos que tiene. Entonces no se olviden, chicos. El Piroxicam tiene más efectos adversos, pero el Meloxicam y el Tenoxicam son los que menos efectos adversos tienen y son menos gastrolesivos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos efectos adversos? Úlceras pépticas, perforaciones, hemorragias. Puede producir incluso hipersensibilidad, síndrome de Steven-Johnson, hemorragias nasales, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y puede despertar algunas alergias, ¿no? Y está contraindicadísimo el uso en insuficiencia hepática, por ejemplo, porque es hepatotóxico también. Ulceraciones pépticas y hemorragias y uso de diurético. Está contraindicado en estos pacientes. ¿Bien? Entonces, chicos, nunca se olviden esto. ¿Cuál de los oxicam, chicos, cuál de los oxicamos, cuáles son los que tienen menos efectos adversos y sirven para tratamiento a largo plazo? ¿Cuál, chicos? Nómbrenme 2. ¿Cuál de los oxicamos? ¿Cuáles, chicos? De los oxicamos tienen menos efecto adverso y está indicado para enfermedades crónicas principalmente. ¿Cuáles? ¿Cuáles, chicos? ¿Nadie? ¿Alguien se lo sabe o no se lo sabe? Bien, ¿cuál de los oxicam tiene ese efecto? Melocicam, ¿Ya? El meloxicam y Lornocicam, el lornocicam todavía tiene efectos adversos. ¿Cuál era el otro que no tenía? El tenoxicam, ¿no? Gran ventaja de estos dos, el meloxicam y el tenoxicam, su gran ventaja es que son menos gastrolesivos y tienen menos efectos adversos que incluso otros hay, porque su inhibición es más selectiva para COX-2 que para COX-1. El COX-1 es protector gástrico. Como lo va a inhibir, no lo va a inhibir mucho, pero más lo inhibe a COX-2, es más peligroso, ¿no? Sí. Entonces, esto de aquí es importante que ustedes sepan bien que los oxicamos, la gran ventaja es que son una vez al día se da. Es muy importante para aquellos pacientes ancianos o de tercera edad que tienen enfermedades crónicas, que no solamente no quieren tomar a cada 8 horas o que no cumplen la regla de tomar cada 8 o cada 12. Entonces lo ideal es una vez al día que le den este fármaco. Para que una vez al día lo tome y listo. Todo el día esté tranquilo sin estar preocupándose de tomar cada 8 horas, cada 12. ¿Por qué, chicos, se da una vez al día? ¿Por qué? ¿Por qué los oxicam se puede dar una vez al día? ¿Por qué?
¿Por qué? Tiene una recirculación enterohepática por su mecanismo, por su farmacocinética, recirculación hepática. ¿Por qué es un antiartrítico, chicos? Por ahí eso les pregunta en su examen. ¿Qué es un antiartrítico? ¿Por qué es antiartrítico los oxicamos? Por su mecanismo de acción. ¿Cuál era su mecanismo de acción que le daba ese toque de ser antiartrítico? Chicos, ¿cuál era ese mecanismo de acción que le da ese plus para ser antiartrítico? Al inhibir las proteoglucanasas y las colagenasas, que estas son las principales culpables de que se produzca la artrosis y la artritis. Entonces, al inhibir esos, lo que son los principales causantes, va a producir un efecto antiartrítico. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿De los oxicamos? ¿Alguna pregunta, algo que tengan, algo que no se les haya quedado bien en cuenta, algo que quieran que repite? ¿Alguna pregunta? ¿De cuánto venía el piroxicam? De 20 miligramos en comprimido, ¿no? Y en ampolla. ¿De cuánto viene el meloxicam? 7,5 y 15 miligramos, ¿no? Y se inicia siempre con 7,5. En artrosis y en artritis reumatoide en 15. Una vez al día se da, chicos. Anoten bien eso. Y bien, chicos, ahí terminamos con la parte de los oxicam, los derivados del ácido acético. Ya nos faltaría los derivados del ácido propiónico. ¿Ya? Ahí está, gracias por su atención, que Dios siempre me los bendiga, y les comparto este versículo que a mí siempre me ayuda a seguir con mis estudios, me ayuda siempre a seguir adelante. Se los comparto a ustedes esta noche porque la verdad para mí es un gran agrado darle estas clases a todos los que están presentes, que me escuchen, que aprendan. Por eso les comparto este versículo que dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión, en tu propio que tú crees que está bien. No, eso nos dice aquí la palabra: no te apoyes en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos a Jehová y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar tu camino. Proverbios 3, de 5 al 6. Fíjate de Jehová, ¿no? Muy bonito versículo, y siempre nosotros, los que creemos en Él, tenemos que tenerlo siempre presente, porque eso nos ayuda a seguir adelante estudiando y seguir nuestra meta como futuros médicos, y siempre siendo humanistas, ¿no? Tener esa humildad, porque un médico no solamente va a tener en sus manos a una vida, va a tener en sí a una familia entera. Entonces tenemos que saber valorar la vida de aquellas personas, siempre con estos tratamientos, ya sea para calmar o mitigar su dolor, aunque no los cure estos fármacos de aquí que hemos hablado en esta noche, no los cure, pero va a limitar su dolor y va a poder hacer tal vez ahí el ejercicio, moverse un poco más, pero le va a ayudar, y eso es ser humanista, ¿no? Mitigar su dolor, mitigar su pena. Bien, chicos, y esa fue la presentación de la noche de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran recalcar antes de terminar esta clase? No hemos podido terminar con el temario completo, pero ya los demás del temario, ustedes ya lo leen bien, porque no se olviden que la trivia va a constar más que todo de AINES. Va a haber más preguntas de AINES, mucho, incluso más de la mitad va a haber de preguntas de AINES. Entonces, por eso, AINES es lo principal en esta trivia. Ya opioides, ya ustedes lo pueden leer bien, lo han visto con la autora incluso. Todo lo que entra está en la bibliografía, ¿no? De la trivia. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan? Pueden escribir en el chat, o si no, me paso directo a Víctor. ¿Dónde está Víctor Victorioso, el director de la Sociedad Científica? Bueno, chicos, de parte del comité académico, primero agradecer al disertante, al auxiliar Rolando
por haber brindado una clase pretrivia y que también les va a servir mucho en su vida académica y en su vida profesional, ya que los genes son un tema muy relevante, muy importante en la clínica. Y también invitarlos a la trivia de farmacología que se va a realizar el día lunes a las 8 de la noche, vía Meet y vía Quizzes, y el afiche publicitario lo vamos a estar promocionando por el grupo y por el grupo de la sociedad científica y también por las redes sociales de la CIEMED. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su tiempo al asistir a la clase del auxiliar. Listo. Gracias a ti, Víctor, por la invitación y gracias a todos los que están presentes aquí. Que Dios siempre me los bendiga y sigan estudiando, sigan aprendiendo, sigan adelante para ser excelentes médicos, no buenos médicos, excelentes médicos. Bien, solo así se logra el éxito, chicos. Y siempre con Dios al frente, ustedes saben, hasta lo imposible es posible. ¿Listo? Gracias, chicos, que tengan buenas noches. Nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Chau, chau. Hasta luego, Auxi. Hasta luego. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, Mayla. Mayli.